Muy buenos días, coestudiantes del Colegio de Benecer. Dios me los bendice de una manera muy especial. Aquí estamos una vez más agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros en lo que va del año escolar. Hoy, cuando es 15 de marzo del año 2021. Dios ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros, imagínense. Y estamos ya en la séptima semana del devocional. Eso quiere decir que si estamos en la séptima semana del devocional, pasarían más o menos como unas 2 semanas para que podamos cerrar este periodo, que es el primer periodo del año escolar. Espero que todos los estudiantes estén con las pilas bien puestas, por favor, entregando actividades, por favor, nadie se queda atrasado, nadie se queda atrás. Así que nadie, absolutamente nadie. Todos nosotros, por favor, conectados con las actividades y con todo lo que realmente requiere para que podamos presentar unos proyectos geniales, espectaculares. Así con excelencia, como lo hacen todos y cada uno de ustedes. Porque recuerden que tú y yo en el Ebenecer somos 10 veces mejor. Esa es nuestra frase lema. Vamos a estar trabajando en esta semana, mis queridos estudiantes. Seguimos en la unidad Vidas para Dios. Esa es la unidad que vamos a estar trabajando nosotros esta semana. Y el tema es la restitución. Ese es el tema. Voy a estar leyendo en Daniel capítulo 4 del versículo número 1 al versículo 18. Allí tengo la cita bíblica en la mañana de hoy. Pero antes, mis queridos chicos, mis queridos estudiantes, de ir a nuestro devocional en el día de hoy, vamos a escuchar una hermosa alabanza. Escogí esta canción porque considero que su letra tiene un alto contenido de lo que nosotros debemos ver y reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Esta canción dice: espera el tiempo de Dios, y estamos en un tiempo de restitución. Veamos y escuchamos esta hermosa canción. La vamos a estar escuchando toda la semana, así que te motivo para que te la aprendas y la puedas cantar con todos nosotros. Rueda la canción.
Espera el tiempo de Dios. Él es fiel, Él lo hará, sus promesas cumplirá. Y estamos hablando en este año, hemos venido trabajando en la palabra profética que nos enseña y nos motiva a vivir en santidad, nos motiva a vivir en consagración. Y también dice la palabra profética que es un año de restitución. Cuando vamos al término como tal, la palabra restitución hace referencia a aquello que alguien por alguna razón perdió, ¿cierto? Ya sea porque lo descuidó, ya sea porque no le prestó como tanta atención, no sé, tantas cosas que pueden darse con base al tema de recuperar aquello que por alguna razón hemos perdido. Y muchos de verdad a veces lamentamos eso, ¿cierto? Por allí escuché a alguien decir que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y es muy importante que nosotros podamos entender que en este tiempo Dios va a devolver a nosotros muchas cosas. Sin embargo, es importante que tú también como estudiante del Colegio de Benecer sepas que hay cosas que Dios puede restituir de una manera significativa. Hay otras que ya no podrán ser restituidas, ¿cierto? Porque hay algunas condiciones que no se ven desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Entonces estamos hablando de una devolución de muchas cosas que nosotros antes teníamos y ahora podemos volver a tener. Daniel capítulo 4 del versículo 1 en adelante dice así: Nabucodonosor rey, todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Dice él: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Hasta que entró a mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. A ver dónde voy acá. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, en su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía a él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante santo descendió del cielo, clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas, mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres,
que a quien él quiere se lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú sabes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Interesante. Dejemos la lectura hasta allí, porque necesito que ustedes, por favor, copien en su cuaderno devocional algunas preguntas que necesito que respondamos aquí en lo que estamos nosotros trabajando en el día de hoy, para que le demos la interpretación al texto, ¿vale? Entonces, cópienme por favor allí en su cuaderno devocional la primera pregunta. Esta primera pregunta dice así: ¿qué dice Nabucodonosor acerca de Dios? Esa es la primera pregunta. Cópiamela por favor allí en tu cuaderno Vitamina Fe. ¿Qué dice Nabucodonosor acerca de Dios? La respuesta a esa pregunta está en los primeros versículos del capítulo número 4. Y él, en esos dos primeros versículos, reconoce que Dios es eterno y reconoce que Dios es el dueño del universo. E inclusive en ese sueño él ve, o en lo que él está allí escribiendo, en lo que dejó escrito pues como una crónica de lo que estaba sucediendo en ese momento, dice: conviene que yo declare lo que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Él reconoce que Dios es eterno y que Dios es el dueño del universo. Esa es la primera pregunta, esa es la primera respuesta. Segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice así: ¿qué le sucedió a Nabucodonosor? ¿Qué le sucedió? Bueno, la Biblia dice que estando él en su casa, estando él en su palacio, ¿cierto?, tuvo un sueño, y que este sueño a él le estremeció muchísimo, le perturbó. Dios en su palabra nos enseña a nosotros que a través de los sueños él habla. Y en esta ocasión, Dios le da un mensaje a este rey llamado Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia. Y dice que este sueño lo perturbó. Llamó a todos los magos, a los sabios, a los adivinos que tenía él en el palacio, y nadie pudo darle con el chiste. Pero hay algo interesante aquí, porque como ninguno de sus magos pudieron, la pregunta de las 40,000 lochas: ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora quién me dará la interpretación de este sueño? Porque necesito realmente saber qué es, porque este sueño es muy importante, es muy significativo, ¿sí? Y es donde vamos a la tercera pregunta. Esta tercera pregunta dice así: ¿a quién llamaron? Muy bien. La respuesta es: llamaron a Daniel, a quien el rey le había puesto por nombre Belsasar, que era el nombre del Dios en el que creía Nabucodonosor. Nabucodonosor no creía en el Dios de Daniel, creía en el Dios de él. Pero en este caso, pues, el Dios de Daniel mostró que era 1000 veces mejor, 1,000,000 de veces mejor. No sé, la cifra no es sempiterno, ese término me llamó tanto la atención, ese término sempiterno. Wow, es una cosa que ya no se puede medir ni en palabras, ni en magnitud, ni nada, porque él está reconociendo la grandeza de Dios. Y dice algo interesante, porque el rey dice que en Daniel habitan el espíritu de los dioses santos, y nosotros sabemos por qué en Daniel habitaba el espíritu de los dioses santos, y eso era nada más y nada menos porque Daniel se había consagrado y se había santificado para Dios. Una de las grandes bendiciones que todos nosotros llegamos a tener y a gozar es el momento en el que Dios a nosotros nos enaltece, nos honra delante de otros. No nosotros, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros. Y en el Colegio de Benecer nosotros cada día reforzamos y te decimos a ti con todo el ánimo: tú eres 10 veces mejor, vos tenés la capacidad
de ser 10 veces mejor. Eres un hijo de Dios maravilloso, espectacular. A ti, joven ebenecerista, que te guardas en santidad. A ti, joven ebenecerista, que entiendes la importancia de la consagración, de tener una relación con Dios. Permíteme decirte que en los próximos años, cuando a ti Dios te permita estar frente a algunas personas eminentes, prominentes, Dios te va a honrar, Dios te va a exaltar, porque tú siempre serás 10 veces mejor. El rey Nabucodonosor dijo: en Daniel reposa el espíritu de los dioses santos. Y ese mismo Dios que habitó en Daniel es el Dios que habita en ti, es el Dios que habita en mí, es el Dios que habita en nosotros. Es ese Dios maravilloso que cada día camina con nosotros y nos hace entender su palabra hermosa. Entonces, muy importante, mi querido estudiante ebenecerista, que tú también comprendas que así como llamaron a Daniel, a ti también te van a llamar. Así como le dijeron a Daniel, tú sí sabes, a ti también te dirán, tú sí sabes. Y qué hermoso, qué maravilloso es que tú vas a poder glorificar a Dios en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia. Estos textos bíblicos que acabamos de leer son maravillosos, espectaculares y nos ayudarán a entender la palabra profética. Mañana continuamos, pero primero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana y vamos a pedirle a Dios que por favor nos ayude a entender su palabra. Dios, ayúdame a entender tu palabra. Eso es supremamente importante. Oremos a Dios, mis queridos chicos del Colegio Ebenecer. Amado Dios, en esta mañana te bendigo, te doy gracias. Gracias por la vida de Daniel, del profeta Daniel, que cuando estuvo en esta tierra tú lo honraste de una manera significativa delante de este rey pagano, delante de este rey que no tenía temor a ti. Él te glorificó, él te exaltó y por eso este rey pudo reconocer la grandeza del Dios al que Daniel servía. Señor, en esta mañana yo bendigo a los estudiantes del Colegio Ebenecer. Gracias, Señor, porque en los próximos años nuestros queridos estudiantes, los que se mantengan en santidad y en consagración, verán y sentirán, las personas observarán la presencia de Dios en sus vidas, Señor amado. Cubro a la querida comunidad ebenecerista con el manto de la oración. Los bendigo, bendigo su hogar, bendigo su casa, bendigo a sus padres y te pido, Señor, que seas tú restituyendo todas las cosas. Gracias por esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fuerte. Nos vemos mañana aquí en este espacio, en nuestro Vitamina Fe. Así que no puede faltar. Un gran abrazo para todos y deseo que la paz y la misericordia de Dios me los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta mañana, chicos.